Bien, continuando con nuestras gráficas de funciones, vamos a ver lo que es de manera general la gráfica de la función coseno. Les recordaré que en las entregas anteriores, con videos anteriores, hemos hablado de una manera más detallada el tema de la función seno, ¿no? En este caso, el objetivo es ver estas características de manera general, conociendo ya más o menos cómo sería el análisis detallado de una función trigonométrica para poder avanzar de una manera más óptima y más rápida sobre el análisis de este tipo de funciones, ¿no? Entonces, la gráfica de la función coseno. Bueno, a partir de las líneas trigonométricas, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con la función seno. A partir de las líneas trigonométricas de ese círculo unitario que tienen del lado izquierdo de su pantalla, en este caso, ahí vamos a graficar la función coseno. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense, en el caso de la función coseno, estamos hablando que ya no es el eje paralelo al eje Y, sino va a ser el vector o el eje que se va a reflejar a través del vector unitario que va a estar paralelo al eje X. En este caso, si se dan cuenta, en nuestro círculo unitario, entonces nuestro vector comenzaría en 0, como siempre. La rotación vendría siendo en sentido antihorario, como siempre, y vamos tocando los valores de pi sexto, pi tercio, pi medio, así sucesivamente, que son los valores de X. Y los valores de Y lo vamos a determinar con la proyección de cada uno de esos puntos, como lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, como eso va a ser así, nuestra línea trigonométrica es la adyacente, es decir, va a estar acorde al eje. En este caso, cuando él empieza a trabajar o a arrancar en 0 como de referencia, nuestro valor de vector unitario va a ser entonces el coseno, y entonces va a estar paralelo al coseno, por eso vamos a comenzar, la función comienza en 1. Entonces nuestra función coseno comenzaría en 1. Mientras voy rotando el vector, por ejemplo, el vector, fíjense, cuando llega a pi sexto, nuestro vector es de color amarillo. Si se fijan, ahí más o menos se ve el amarillo, ¿no? Está sobrepuesto sobre el vector verde, sobre el color verde. Entonces, cuando llega a pi sexto, nuestro eje X, recuerden que X va a estar asociado al coseno, según lo que hemos visto en clases anteriores, va a estar entonces reflejado el color amarillo en pi sexto. Cuando el vector alcanza a pi tercio, ¿verdad? Recuerden que voy rotando el sentido antihorario, entonces sigue siendo el vector, un vector de color, en este caso como moradito, y que va a estar asociado a ese pi tercio. Cuando el vector llega al máximo, en este caso pi medio, fíjense que ya se pone, este vector está paralelo al eje Y no tengo imagen sobre el eje X, o sea, no puedo proyectarlo sobre el eje X, por ende corta la función en 0 o pasa por 0, vale 0. El coseno, cuando empiezo a moverme, entonces en el sentido del segundo cuadrante, cuando estoy en 2 pi tercios, estoy aquí, ¿verdad? Para que no se pierdan. Entonces, cuando proyecto eso, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Y coloco mi triángulo rectángulo y me doy cuenta que el coseno es este rojo que está aquí. Entonces, bueno, en 2 pi tercios, él empieza a decrecer, ¿no? Entonces, allí aparece mi color o mi vector de color moradito, ¿no? 2 pi tercios. Y así voy con cada uno de los vectores, ¿no? La misma mecánica que hicimos con la función seno, pero en este caso tomando en consideración la línea trigonométrica asociada al coseno, que es la que va paralela al eje X en este caso, ¿no? Entonces, mientras me voy moviendo en función del vector, voy obviamente obteniendo mi gráfica del coseno. Finalmente, voy a obtener la gráfica que ven del lado derecho. Una gráfica que comienza en 1, ¿verdad? Y termina obviamente en 1, ¿no? En su comportamiento podemos apreciar varias cosas. El rango de esa función, de esta en particular, cuando yo extiendo, ¿verdad?, la amplitud, me doy cuenta que sigue siendo la misma que la del seno, ¿verdad? Vamos de aquí, vamos a tratar de proyectar aquí para que lo vean. Sigue siendo la misma del seno. Entonces, recuerden que estamos viendo la gráfica de Y igual coseno de X,
Recuerden que aquí ocurre el mismo fenómeno que les conté sobre la función seno en cuanto a la amplitud. Lo que está delante del coseno yo lo puedo llamar A o hacer la amplitud. En este caso, como es el círculo unitario, nuestro vector o el módulo de ese vector vale 1, entonces podemos decir que la función y, ¿verdad? Aquí va a estar multiplicado por 1, que es el valor de ese vector, por el coseno de x. Y entonces yo puedo decir finalmente que y va a ser igual al coseno de x, que es la gráfica que tienen debajo de la función, tomando en consideración que la amplitud, ¿verdad? Vale o va a valer o va a fluctuar entre 1 y menos 1, vale 1. Y entonces mi amplitud como vale 1 y va a fluctuar entre 1 y menos 1, dependiendo de donde yo esté posicionado en ese círculo unitario y el valor obviamente que me va a dar del coseno, puedo obtener mi gráfica, que es la que están viendo en pantalla. Esa gráfica comienza en 1 y su rango y su comportamiento en la amplitud, como va a estar entre 1, o sea, va a ser 1, va a fluctuar entre 1 y menos 1, yo puedo decir entonces que el rango de esta función en particular que están viendo en pantalla va a estar acotado entre 1 y menos 1, cerrado, ¿no? Es decir, que los valores de y van a estar acotados entre 1 y menos 1. También puedo decir que el dominio de esta función en particular va a ser, o va a estar entre el dominio, bueno, aquí el dominio de la función va a estar cerrado entre 0, ¿verdad? Hasta 2pi, cerrado, ¿no? Entonces también puedo obviamente hacer lo mismo que hice con la función seno, determinar su rango y el dominio de la función en particular de esta. Saber cuánto vale la amplitud, sabemos que vale 1. Y finalmente podría yo también decir, o determinar cómo es su comportamiento. Vamos a verlo. Si yo comienzo, o la función comienza en 1, ¿verdad? Ella empieza a, en este caso, fíjense que no es como el seno comenzaba a crecer. En este caso, ella empieza a decrecer, empieza en 1 y comienza a descender, ¿no? O sea, a decrecer, sigue decreciendo, pasa por pi medio, sigue decreciendo y llega a un mínimo. En este caso, el mínimo que está donde llega el coseno, ¿verdad? Que es obviamente menos 1, va a estar reflejado en un valor de pi. Y entonces, ella alcanza su mínimo cuando x vale pi. Y él entonces empieza a crecer, pasa por 3 pi medio, sigue creciendo y llega a un máximo. Alcanza un máximo cuando la amplitud vale 1, x va a valer entonces un máximo de 2pi. Ella alcanza el máximo en 2pi y ese máximo obviamente vale 1. Entonces, se puede hacer el mismo análisis, ¿no? Una función que crece y decrece en ciertos aspectos, en ciertas partes de su continuidad. Una función que alcanza un máximo y un mínimo. El máximo lo alcanza cuando la amplitud vale 1 para un valor en pi en particular y su mínimo lo alcanza cuando la amplitud vale menos 1. En este caso, de la función que están viendo allí, ella empieza a decrecer, llega a un mínimo en pi, sigue creciendo y llega a un máximo cuando de amplitud cuando llega a 1 de valor 2pi. Entonces, tienen un análisis parecido a la del seno. Entonces, si eso es así y lo divido en cuadrantes, yo pudiera decir lo siguiente, ¿no? Entonces, pudiera agarrar y decir que, bueno, el primer cuadrante, este es el primer cuadrante, vamos a ver su comportamiento por cuadrantes. Este sería, recuerden que la rotación va en este sentido, y entonces vamos a ver cómo se comporta. Perdón. Para el primer cuadrante, tenemos entonces lo siguiente. El coseno de 0, cuando el coseno
¿cuánto vale? Cuando el coseno vale 0, y vale 1. Entonces, el primer cuadrante, el coseno del primer cuadrante es positivo, porque recuerden que estoy sobre el eje o paralelo al eje X. Entonces, todo lo que esté entre 0 y pi medio, que corresponde al primer cuadrante, el coseno va a ser positivo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, el pi sexto está en el primer cuadrante, bueno, el coseno es positivo. Pi tercio está en el primer cuadrante, bueno, el coseno sigue siendo, fíjense, el valor de y sigue siendo positivo. Y pi medio está en el primer cuadrante, el valor sigue siendo positivo, normalmente es 0, ¿no? 0 no tiene número, no tiene signo. Entonces, sigue siendo positivo. Allí, de 0 a hoy, estoy en el primer cuadrante. Si se dan cuenta. Entonces, hasta pi medio llega el primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, ¿cómo es el coseno? Bueno, en el segundo cuadrante, ya el coseno es negativo, porque el eje X asume valores negativos. Entonces, el coseno aquí es negativo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, entre pi medio en 2 pi tercios debería ser negativo. Bueno, entonces, 2 pi tercios, si se dan cuenta, yo proyecto el valor y entonces me da un valor negativo en y. 5 pi sexto lo mismo. Yo proyecto 5 pi sexto y me da entonces un valor, si se fijan, negativo. Llego a pi, ¿verdad? Cuando termina el segundo cuadrante y sigue siendo negativo. Entonces aquí sigue siendo segundo cuadrante. Entonces aquí estoy en el segundo cuadrante, donde en el primero el coseno es positivo y donde el segundo el coseno es negativo. Entonces, a partir de pi hasta 3 pi medio, que sería en nuestro tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces el coseno, según en nuestro círculo unitario, y la paralela que va en función del eje X es negativo. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Entre pi y 3 pi medio, entonces fíjense, 7 pi sexto sigue siendo negativo, 4 pi tercio sigue siendo negativo, hasta 3 pi medio. Entonces, es cierto, entre pi y 3 pi medio, entonces aquí estoy en el tercer cuadrante, donde mis valores son, o mis valores de coseno son negativos. Y entre 3 pi medio hasta que doy la vuelta completa y llego a 2 pi, vamos a agregárselo aquí, que aquí no está, estaría en el cuarto cuadrante donde el coseno, el eje Y, el eje X es positivo, y entonces mis cosenos, mis valores de coseno van a ser positivos. Entonces vamos a verlo. Si estoy cuando X vale 5 pi tercio, entonces Y o el coseno es positivo. Bueno, entonces sí, fíjense, estoy aquí, al subir toco y estoy en la parte positiva del eje Y, igual con el 11 pi sexto, subo y sigue siendo positivo. Y finalmente cuando llego a 2 pi, sigue siendo, fíjense, valores positivos, donde alcanza el máximo, ¿no? En este caso. Entonces, entre 3 pi medio y 2 pi, aquí estoy en el cuarto cuadrante y puedo decir, como lo dice la teoría, corroborar de que los cosenos son positivos, es decir, los valores del eje Y en cuanto a su amplitud y la función o la imagen que me da es positiva. Si se dan cuenta, es bastante interesante y es mismo análisis y misma situación que la gráfica del seno. No creo que exista mayor inconveniente en cuanto a su análisis ni en cómo se grafica, ¿no? Bastante sencillo, bastante completa, bastante ágil. Digamos que no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que nos restaría entonces sería entender el tema del periodo. Fíjense que aquí el periodo es cuando se repite la onda. Algunos de ustedes en el trabajo se equivocaron poniéndome que la onda se repetía cada pi veces, y bueno, si se dan cuenta es cada vez que se repite la onda. La original es la que están viendo ahorita en sus pantallas, ¿ok? Esa negra, o esa onda negra que está allí, ¿no? Que fíjense que si yo me voy a
la gráfica donde la pongo continua, esta gráfica donde aparece ya la onda continua, me doy cuenta que la onda de color rojo que aparece allí es la onda original, ¿no? La que sería nuestro coseno, la onda coseno original, la verdadera, la que vimos con anterioridad. Y la de color verde es la extensión de la onda. Es decir, que si yo tuviera que analizar esto que estoy viendo en pantalla, que sus características, yo podría decir, bueno, allí la amplitud de esa onda, ¿verdad? Sigue siendo 1, es decir, que la amplitud A sigue siendo 1 de amplitud y que va a fluctuar entre más y menos. Los valores de esa Y, puedo decir entonces también que el rango no cambia, el rango sigue siendo cerrado, el rango de esa función sigue siendo un valor cerrado entre 1, ¿verdad? Y menos 1. Pudiera entonces yo también decir que el dominio de esa función cambiaría, porque fíjense que ahora ella viene, vamos a completarla aquí, ella vendría así, y aquí si ella sigue, ella debería continuar, vamos a continuarla así, ella debería venir así, y aquí esto es colocarlo, vamos a colocarlo que viene desde menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta y va hacia más infinito, ¿no? Más infinito. Entonces, esta onda en particular, el dominio, si yo tuviera que analizar cuál es el dominio de esta gráfica, de esta función, yo podría decir, bueno, ella viene desde menos infinito y va hacia más infinito abierto, ¿no? Pues estamos en un intervalo, ¿no? Asume infinitos valores positivos como infinitos valores negativos, ¿no? Eso quiere decir que yo pudiera concluir que el dominio de la función x, de f de x, van a pertenecer todos los reales. Pertenecen todos los reales, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Pertenecen todos los reales. Es igual que la función seno, que si todo lo que venga de menos infinito a más infinito, pertenecen todos los reales con un intervalo entre menos infinito a más infinito. Es decir, que los valores de x, si se recordarán, van a estar comprendidos. Yo lo pudiera acotar así. De menos a más infinito, con un intervalo, ¿no? Más infinito, y aquí yo podría decir que está menos infinito. Recuerden que eso ya nosotros lo vimos en funciones, ¿no? Entonces, yo pudiera hacer mi análisis así. En definitiva, el dominio de esta función que están viendo en pantalla, para concluir, son todos los reales. Y se sigue extendiendo en el infinito, ¿no? Sigue hacia el infinito. Entonces, una vez que yo sé cómo es el rango, cuánto es la amplitud, que fluctúa entre 1 y menos 1 de la función coseno, y conozco entonces que es una función periódica, es decir, simétrica. O sea, cuando ya hablamos de una función simétrica, es de aquella función que cuando, por ejemplo, es igual de un lado como del otro. Si yo parto la función por la mitad, yo podría decir que existe simetría en esa función, ¿no? Por ejemplo, si yo agarrara esta función, la de color rojo, y la dividiera por la mitad, ¿verdad? Fíjense, nada más la de rojo, yo paso una línea por la mitad, yo puedo decir que esta parte roja, ¿verdad?, es simétrica a esta parte roja de la función. Si pasara, pues si colocara esa raya roja pues, entre la mitad o la dividiera por la mitad. También pudiera decir que ella es simétrica o va a ser igual porque se repite, también lo pudiera ver de esa manera. Pudiera verlo así. Fíjense que esta función, para que sea un poquito más clara, empezando desde 1 la roja, que es la que estoy rayando en este instante, ¿verdad? Va a llegar a un principio y va a tener un fin. Pero fíjense que si yo la parto, vamos a ver si lo ponemos aquí, si yo la pico, si yo agarro esa función roja con la función verde que están viendo allí y yo pico las funciones o las divido,
La divido por aquí, fíjense, la parto por aquí. Entonces yo puedo decir que la función es simétrica. La roja se va a repetir aquí otra vez. Fíjense que sigue siendo la misma, ¿no? Son igual, es igual la función, ¿no? La simetría es igual, sigue siendo la misma, donde yo la vaya partiendo. Entonces, ella, la roja, perdón, vamos a ver si, vamos a extenderla mejor, para que se vea mejor. Es decir, esta función, ella sube, y llega aquí, y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, si yo la parto, fíjense que esta de aquí, esta función de acá, es igual a esta. En la figura son iguales, ¿no? Entonces yo puedo decir que las funciones son simétricas. Y esas funciones son simétricas con un periodo. Esa simetría se da cada 2pi. Por ejemplo, en la roja, fíjense que la corté en 2pi, y entonces su periodo es 2pi. Si yo sigo, entonces cuando ella vuelve a subir y vuelve a cortar, esto debería de ser 4pi. Entonces ella corta o se vuelve a repetir 4pi. Entonces existe una simetría, es decir, una igualdad en cada 2pi de esa misma onda. Entonces yo puedo decir que el periodo está comprendido cada 2pi. Finalmente, el periodo de la función coseno, el periodo de esa función, ¿verdad? Que se repite cada 2pi, va a ser entonces, en este caso se repite cada 2pi, va a ser igual a 2pi. Y entonces, como puedo concluir que el periodo tanto del seno como del coseno es 2pi, son iguales. Entonces, el seno y el coseno son iguales en varios aspectos. El primer aspecto es en cuanto al rango y la amplitud. El seno y el coseno manejan el mismo rango y amplitud. También en cuanto a la simetría, el seno y el coseno son funciones simétricas. Y también puedo concluir que el seno y el coseno son funciones periódicas y que se repiten cada 2pi, tanto el seno como el coseno, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante, son conclusiones similares, tanto en el seno como el coseno, y lo único que variaría sería entonces su máximo y su mínimo, ¿no? Pero sí, fíjense que el máximo de la función seno y de la función coseno siempre se logran dentro del rectángulo o sobre las mismas amplitudes. Entonces es importante tener eso en consideración del seno y el coseno. Bueno, lo interesante esto y el análisis que hemos realizado hasta ahora. Si nos vamos a la parte teórica, bueno, no es más que hablar de lo mismo. Vamos a decir por acá, es hablar un poquito sobre, vamos a hablar de esto acá, es hablar un poquito acerca de cómo se puede graficar o cómo ustedes pueden hacer para pronunciar esa onda o hacer esa gráfica de esa onda. Nos recuerden que en el círculo unitario, por ejemplo, ahora que estamos hablando del coseno, yo pudiera ver dos cosas, pudiera determinar el coseno de una manera sencilla, ¿no? El primer paso para poder determinarlo sería, por ejemplo, si yo agarro el 45 grados, ¿verdad? Que es pi cuarto, y yo quiero saber cuánto vale el coseno de 45 grados, entonces lo que yo buscaría sería la línea trigonométrica, trazo mi línea trigonométrica que está asociada al coseno, ¿verdad? Que es la paralela al eje X, me doy cuenta que es positivo, porque tiene el primer cuadrante, obviamente, y puedo decir entonces que el coseno de 45 grados tiene un valor de raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí, si yo quiero ver cuánto vale el coseno de 60, por ejemplo, fíjense que sigue siendo entonces la misma línea, ¿verdad? Ahora sería una línea amarilla, vamos a ver si la puedo sobreponer aquí. Sería una línea amarilla, ¿verdad? Que llegaría hasta la proyección
de esos 60 grados hasta aquí. Y entonces yo puedo decir entonces, finalmente, que el coseno de 60 grados vale 1/2. Veamos si eso que estamos hablando es real y se corresponde a la teoría. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya saben cuáles son las maneras. Yo lo voy a hacer de una manera más rápida y sencilla para verificar que el coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2 y que el coseno de pi tercio vale 1/2 a través de la calculadora científica. Bueno, me voy a agarrar, voy a minimizar esto y me voy a mi calculadora científica que la tengo acá. Entonces voy a dejar las líneas allí, que son las que estamos utilizando, para no volver a rayarlas, ¿no? Creo que no, ahí no estorban. Entonces, vamos a borrar esto y voy a buscar el coseno. En este caso estamos buscando el coseno de 45 grados. Entonces voy a poner aquí coseno de 45 grados. Vamos a ver si lo puedo aquí minimizar. Entonces el coseno de 45 grados, aquí va a ser igual a 0,70. Entonces, según nuestro círculo trigonométrico, es raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a ver aquí, vamos a poner aquí raíz de 2, o sea, igual entre 2. Y entonces, si se fijan, nos da el mismo resultado, 0,70. Entonces, prácticamente, cuando yo lo corroboro en la calculadora, que lo estoy haciendo por acá, me da lo mismo, ¿no? Me está dando raíz de 2 sobre 2, 0,70. Entonces, lo mismo pasaría con el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 1/2. Yo lo corroboro con la calculadora y me estaría dando 1/2. Ya saben cómo hacerlo con el círculo unitario, ¿no? También lo pueden hacer con, volviendo a nuestro ejemplo aquí, vamos a borrar, lo pueden hacer con el comportamiento de la gráfica, tal cual como lo hicieron cuando estábamos analizando el seno, ¿no? Pueden hacer con el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, si yo borro acá rápidamente para que se den cuenta de eso, y yo quiero saber cuánto vale el coseno de 90 grados, en este caso de pi medio, lo puedo saber fácilmente a través de la gráfica. Bueno, yo puedo decir, bueno, el coseno de pi medio, ¿cuánto vale? Bueno, corta, vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 3 pi medio? Bueno, aquí está cortando, vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 2 pi? Bueno, hago la proyección y me doy cuenta que el coseno de 2 pi alcanza o vale 1. En este caso valdría 1. ¿Cuánto vale el coseno de 3 pi? Bueno, proyecto o veo hasta dónde llega ese 3 pi, en este caso, ¿verdad? Y me doy cuenta entonces que llega hasta la amplitud de -1. Y entonces, bueno, son cosenos que salen directos, cosenos directores, que salen directos al de la gráfica. Entonces, bueno, el coseno de 3 pi, yo puedo decir que eso es -1. Ya se puede a través de la gráfica también calcular fácilmente los valores del seno y del coseno. Hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. Y en nuestro próximo video o clase vamos a hablar acerca de la parte o la función tangente.